Durante la década de los 70, Reino Unido se vio encontrado bajo una serie de bandas completamente diferentes que provenían dentro de la escena punk. La mayoría de estas bandas soñaban con un Reino Unido completamente futurista, influenciado de la ciencia ficción de escritores como J.J. Ballard o Philip K. Dick, al igual que estaban influenciados de la música electrónica de Kraftwerk. No sería hasta la década de los 80 cuando muchas de estas bandas lograron entrar entre los primeros puestos de las listas británicas, entrando en programas como Top of the Pops o el mismo Hollywood Whistle Test, y también dentro de los mismos programas de la BBC. Dentro de esas bandas obviamente se encontraban The Human League, Subway Army y Depeche Mode, pero entre todas ellas se encontraba una banda muy interesante de Liverpool. Aquella banda era Orchestra Monoverse in the Dark, una banda que salió a finales de la década de los 70 y que fue una de las bandas pioneras dentro del synth pop, dejando una serie de álbumes completamente interesantes y una de esas agrupaciones que había reemplazado la guitarra por los teclados. Pero, ¿cómo nació una de las bandas más importantes dentro de la escena Liverpool? El día de hoy hablaremos de nada más que de la historia de Orchestra Monoverse in the Dark. Soy Narciso Negro y esta es la historia de OMD. Los orígenes de la relación entre Andy McCluskey y Paul Humphries, que son el corazón de Orchestra Manoeuvres in the Dark, va mucho antes de aquel experimental primer concierto que dieron juntos en el famoso Club Eric's de Liverpool en otoño de 1978, incluso más antes de su primer grupo, The ID. A mediados de los 60, cansado del mundo y de la escuela, Andy McCluskey era tan solo un niño de 7 años. Sin embargo, él no era consciente que crearía una de las relaciones de amistad más importantes, las cuales cambiaría su vida. Paul y yo nos conocimos cuando teníamos 7 años, cuando él llegó a mi escuela después de que su familia se mudara a Londres. A los 11 años nos graduamos de diferentes escuelas. Humphries y McCluskey mantendrían una relación parecida a la de John Lennon y Paul McCartney. Ambos tenían muchas cosas en común, no solo cuando ambos se convirtieron en músicos y produjeron e hicieron de la música más innovadora e interesante. McCluskey y Humphries nacieron en 1960 y 1961 respectivamente, casi una generación después de que The Beatles alcanzara su pico de fama. Mientras The Beatles, con la posible excepción del estudiante Paul McCartney, eran chicos de clase obrera, aquellos jóvenes vivían cerca de las playas de West Kirby, Wirral. Dicha ciudad fue destacada en su momento por tener un alto desempleo y el notorio Liverpool 8. En sus primeros años, Andy McCluskey y Paul Humphries estaban interesados en la música al punto de querer aprender a tocar instrumentos. Era la etapa de The Osmonds y David Cassidy, pero también de David Bowie, Steve Hartley y el Dark Side of the Moon de Pink Floyd. Pero ellos estaban más metidos en la música que estaba viniendo de Alemania, en especial del cult rock de bandas como Neo, Tangerine Dream, Can y en especial Kraftwerk. Para 1975, con guitarras baratas, un bajo y un piano electrónico que se encontraba en la casa de la madre de Paul, habían desarrollado inevitablemente en 1975 una banda que tocaría un club para jóvenes y fiestas. Andy siendo el más sobresaliente de los dos, tomando el rol de cantante, mientras que Paul estaba contento con tocar los instrumentos en el fondo, contribuyendo sus ideas a través del teclado y lo interesado que estaba en la electrónica al darle efectos al teclado. Mientras la música era un fuerte interés en ellos, ambos tuvieron que alejarse de la música para pensar seriamente a qué se dedicaría cada uno como estudiante después de dejar el colegio. Paul miraba la electrónica, mientras que Andy necesitaba una nota alta en la universidad para convertirse en arquitecto. Como todo grupo o banda escolar, siempre llega un momento en que dicho grupo cambia su música y sus integrantes o simplemente lo dejan y abandonan sus sueños. Sin embargo, su primer grupo no sería la excepción. Usarían el nombre Equinox, pero no sería hasta septiembre de 1977 que la pareja se volvió en una banda seria con cualquier chance de éxito, una medida de estabilidad personal y una unidad de un propósito. Para ese tiempo, Andy estaba a mitad de camino de terminar sus exámenes A-Level para poder ingresar a la universidad. Paul, un año más joven y habiendo completado sus exámenes en junio, estaba a punto de estudiar un curso en la carrera de Ingeniería Eléctrica en el Riverside Technical College en Liverpool. Mientras ambos estaban metidos en los estudios, decidieron reavivar su proyecto musical y cambiarían el nombre Equinox a The ID. Varios ex compañeros del colegio habían formado parte de The ID, aunque los miembros centrales eran Andy McCluskey, Paul Humphries, el baterista Malcolm Holmes, Gary Hobson en la guitarra y Steve Hollis en el bajo. Neil Shinton en la guitarra y Julian Neal en el coro fueron también miembros de The ID. El primer tema de The ID fue Julian Song,
tema el cual se colocó en nombre a la cantante del grupo, Julia Neal, que escribió la canción y que se caracterizaba por ser más larga que la versión que sacaría más tarde OMD. La mayoría de los miembros de D.I.D. se habían ido cuando el grupo empezó a obtener una buena reputación de parte del público. No obstante, D.I.D. era una banda de post-punk y como muchos grupos había sido afectada por el sonido de los Sex Pistols. Chicos de cabello largo, mostrándose ante el público. Esto no significaba que Andy y Paul habían dejado sus intereses por Neo y Kraftwerk. Sin embargo, hubo un gran efecto en los Sex Pistols dentro de ellos. Pese a que D.I.D. era un grupo que venía de las raíces del punk, ellos fueron una respuesta al rock and roll que había impuesto a aquellos jóvenes de cabello largo, reemplazando las guitarras por los teclados. En aquel tiempo, Electricity, Punk and Soldiers y Almost serían tan solo algunos de los temas que formaron parte de su repertorio durante los conciertos. Fue tanto el impacto de D.I.D. que en 1978 el grupo fue invitado a grabar una canción que iba a formar parte de un recopilatorio que mostraría a los grupos de Liverpool en su momento. La canción que escogió la banda fue Julian's Song, y esta eventualmente se incluiría en el álbum de Open Eye Records Street to Street de 1979. Desafortunadamente, D.I.D. no sobrevivió lo suficiente para grabar la canción. La banda se había finalmente disuelto, lo cual garantizó que D.I.D. había sobrevivido más conmociones que su corta vida, trayendo como resultado la separación de Andy McCluskey y Paul Humphries. Mientras Andy dejó D.I.D. para unirse a la banda de synth-pop That Like I Love You, Paul se concentró en sus estudios. Malcolm Holmes se dedicaría a trabajar en un restaurante de comida rápida donde vendían hamburguesas, mientras que Hollis y Hodgson reservaron lugares en el Pit Best Hat de Almost Famous People. That Like I Love You había sido formada en 1977 por Andy Gill, el teclista Dave Hughes, David Balfe en el bajo, coro y sintetizador, y Christy P en el uso de magnetófonos. That Like I Love You había tenido un gran impacto por la música experimental. Fue la primera banda en enfrentar el miedo al usar grabadoras con cintas y una batería electrónica en vez de una batería humana. La banda estaba influenciada por Kraftwerk y fue uno de los actos más importantes de la escena de Liverpool, al igual que con The Bunnymen, The Terror Explodes y Mother Eon. Cuando Dave Balfe dejó el grupo, Andy McCluskey se unió al proyecto en lo que era su principal ventaja, las vocales. McCluskey se quedaría con That Like I Love You solo un mes, a pesar de que grabaron una cinta demo dentro del Club Eric's, la cual fue bien recibida por Phonogram Records, quien los fichó, y se volvieron un grupo muy profesional. El problema radicaba en que la banda tenía un acercamiento demasiado experimental para Andy, lo cual lo dejó insatisfecho. Andy se había unido al grupo para ser su vocalista, pero muchas veces se vio interrumpido y subido por la poesía salvaje que había entre las canciones. Incapaz de convencer a Andy Gill y Dave Hughes al ser un vocalista muy accesible para la audiencia, dejó la banda y giró por la puerta pequeña para pensar en formar su propio proyecto musical y estar en busca de uno de sus principales objetivos como músico, encontrar un contrato discográfico. La desilusión de Andy McCluskey al dejar That Like I Love You fue tal que en septiembre de 1978 no pudo entrar a la carrera de arquitectura y tuvo que trabajar en las oficinas de aduanas de Liverpool. A pesar de todo, Andy McCluskey continuó dedicándose a la música. Nuevamente Paul y Andy volverían a encontrarse de nuevo para escribir nuevas canciones en la habitación de Paul, al igual como lo habían hecho hace mucho tiempo atrás en 1975. Todo eso había cambiado desde entonces. Ambos estaban decepcionados por las bandas que habían pasado, al igual que su música y personas, que parecían no entender las ideas propuestas por ambos, cuando Paul escribía las canciones en su cuarto. Fue la desatisfacción y la frustración las cuales parecían haber puesto fin a su sueño de dedicarse a la música. En vez de eso, decidieron dejar la música para preocuparse en algo más importante, sus estudios. En su momento ambos tenían en mente ideas de lo que sería su nuevo proyecto. Comenzaron a considerar distintos métodos de actuación a través de los conciertos, inspirándose en las canciones de Kraftwerk, las cuales nunca habían manejado más allá de la privacidad de sus casas. Pese a su enorme decepción al salirse de un grupo como That Like I Love You, el proyecto le dio una idea a Andy sobre la nueva música que ellos mostrarían al mundo.
Ellos usarían cintas grabadas de acompañamiento que incluían sonidos de guitarras y baterías, en vez de trabajar con compañeros de música, quienes realmente solo eran necesarios durante sus presentaciones en vivo. Esto fue debido principalmente a que sus antiguos compañeros de banda no entendían sus ideas y muchas veces las cambiaban o las rechazaban. Fue absurdamente simple, en teoría. En la práctica requería una sincronización bastante compleja entre las cintas de acompañamiento y los teclados para crear temas con ritmo. Su primer proyecto como dúo sería bautizado como VCL-11, uno de los temas que había hecho el grupo en su momento, y mientras sus sesiones irregulares fueron lentamente transformadas en ensayos para una banda, Paul y Andy estaban despreocupados en transformar ese proyecto en una banda. Fue ahí cuando a Andy se le ocurrió la idea de reservar un concierto en el Eric's Club de Liverpool en 1978. Más que un concierto, fue una noche reservada por la banda para probar su teoría de hacer música con cintas de acompañamiento y dar palmaditas en la espalda al proyecto que ellos tenían en mente, haciéndolo en un sitio distinto a la habitación de Paul ante una audiencia que en vez de buscar entretenerlas, intentaban experimentar con lo que tenían. Comenzamos ahí porque Paul y yo habíamos estado escribiendo canciones fuera de nuestro interés personal. Habíamos estado haciéndolo por 2 años y nunca las habíamos escuchado en el escenario como queríamos que fueran. Esa es la única razón por la que nos presentamos en el Eric's y lo hicimos. Con la modestia que los caracteriza, la pareja respetó muy poco la velada, la cual hizo que la reacción actual del público les sorprendiera. Tales fueron las expectativas incrédulas de la audiencia, que ellos no probaron encontrar un baterista para ayudarlos a tocar durante la noche, sabiendo incluso que las mejores audiencias de rock estarían muy confusas. En un intento de autocensura por enfatizar las actuaciones que estaban probando hacer, se presentarían al escenario como Orchestra Maneuvers in the Dark. Ese fue el nombre más estúpido en el que pudimos haber pensado. Fue una vieja canción que escribí y contaba con 3 pistas y ruidos de guerra grabados en la cinta. Orchestra Maneuvers in the Dark no era exactamente un nombre de punk rock, pero era perfecto para el sonido oscuro que el dúo estaba experimentando. Incluso rompieron la estética punk, llevando trajes y camisetas con corbata en vez de las típicas chaquetas de cuero y mallas que habían llevado los grupos de punk. Aquella noche el grupo presentó una serie de canciones melancólicas y brillantes, entre ellas Electricity y Red from White Light. Tales canciones dieron una enorme impresión y vislumbre que hicieron ver al público el enorme potencial y talento que tenían. En sí las melodías eran como echar azúcar a una pastilla agria para hacer ver que más que ser una banda experimental, tenían una melodía pop que era presente a tal punto que OMD las usaría durante sus siguientes conciertos. Para la completa sorpresa de OMD, la audiencia de Eric's encontró en la banda nada de lo que habían escuchado antes, dándole la bienvenida a una agrupación que mostró un sonido completamente diferente al de otros grupos de Liverpool que tocaban frecuentemente en Eric's. El propietario del club, Roger Eagle, estaba sorprendido por la reacción de la audiencia. Fue ahí cuando Eagle decidió reservarles un segundo concierto en el Eric's, al igual que recomendarían al presentador del canal británico Granada Reports y fundador del sello indie Factory Records, Tony Wilson, de llevar al grupo al Factory Club. La aceptación entusiasta de OMD llevó tanto a Paul y Andy el incentivo de presentar más material de música, encaminando la ruta que habían creado al principio cuando formaron el proyecto. Con la ayuda del ingeniero de televisión Paul Collister como ingeniero de cintas, propietario del magnetófono Winston que usarían durante los conciertos, solucionador de problemas electrónicos y manager, ellos comenzaron a adaptar las canciones que habían tocado con bandas convencionales al nuevo marco de OMD. Para finales de 1978, OMD había avanzado en grabar una demo de Electricity junto a Almost como lado B, que sería enviado a distintos sellos discográficos. El propietario del sello, Sue Records, había recibido la demo, pero estos no estaban interesados, ya que ellos no querían publicar un single de una banda, además que el sello tenía en su momento a Icon the Bunnymen. Aunque era un tanto de llevarse la contraria, ya que el sello había publicado música de grupos similares a OMD como Lori and the Chameleons y Those Naughty Lumps. Sin embargo, Paul y Andy no serían conscientes que un sello lejos de su tierra natal, ubicado en Manchester, sería el que tomó el interés por la demo. Factory Records había tomado un enorme interés por la demo gracias a que Tony Wilson la había escuchado. A partir de ahí, Tony Wilson y OMD crearían una relación estrechamente fuerte que unía al grupo a la casa de Joy Division. Factory les ofrecía nada más que un contrato corto para que el grupo publicara el single dentro del sello, ya que en gran parte del personal de Factory no estaban convencidos en que OMD era una excelente banda. Pese a todo esto, Tony Wilson sabía el enorme talento y potencial que tenía el grupo, que sabía que era solo cuestión de tiempo para que se volvieran una banda famosa.
Factory lanzó el single Electricity en 1979 junto a Almost como cara B, ya que el dúo sabía que ambas canciones eran ideales para ser su primer single. Pero lamentablemente en los ojos de Factory no estaba OMD. El sello estaba más interesado por grupos que siguieran la fórmula de Joy Division, como A Certain Radio o The Dirty Column, y sabían que OMD era una banda que merecía estar en un sello más grande. El single sería producido por el productor de Joy Division, Martin Hannett, quienes llevarían al grupo junto a su magnetófono Winston al estudio Cargo. Electricity Almost fue un single perfecto, una remarcable declaración concisa de interés y un excelente resumen de arquitectura y moralidad de fusiones con la música electrónica y las emociones del ser humano que son expresadas a través de las letras de OMD. Su lado A, con Electricity, acompañando un ritmo más tecnopop, mientras que su lado B, Almost, era una mezcla de lo que ellos llamarían en su tercer álbum, Architectural Morality. La arquitectura como la disciplina de la música moderna de los teclados de Kraftwerk y la moralidad que era adentrarse en la psique humana a través de sus emociones y sentimientos. En mayo de 1979, su primer single fue publicado, con una portada hecha por Peter Saville. La canción se volvería en uno de los primeros éxitos de OMD y Factory, tanto que el asistente de radio de John Peel de la BBC le aconsejó poner la canción dentro de la estación. Para ese tiempo, OMD había logrado hacerse conocido más allá de su ciudad natal, tocando tanto en Liverpool como en Manchester. La importancia de la banda fue tal que John Peel haría una Peel Session del tema Electricity, siendo este uno de los temas favoritos de Peel. A pesar de que el single recibió buena crítica de la prensa, Electricity no logró pasar de las listas indie, por lo que tuvieron que dar el siguiente paso, vender la licencia del sencillo a un sello más grande para poder disfrutar de una mejor promoción en las listas, cosa que Factory no pretendía ofrecer. El dinero que tenía OMD para mejorar sus instrumentos de música era limitado, y muchas veces ocupaba ese dinero para invertirlo en mejores teclados. Incluso en los conciertos, OMD era una banda poco profesional. Andy McCluskey tenía que trabajar durante el día, mientras que Paul estaba desempleado. Factory había decidido distribuir la licencia de Electricity al pequeño sello Dindis Records, compañía discográfica semi-independiente, la cual era propiedad de Virgin Records y que gracias a la buena portada que Peter Saville le hizo al sencillo, permitió llamar la atención de la propietaria Cole Wilson. Al ver que la prensa y la audiencia empezaron a interesarse más por el sencillo Electricity, Dindis le hizo a OMD un contrato de 7 años para que el grupo pudiera publicar nueva música. OMD al final decide firmar por Dindis sabiendo que, pese a que este era un sello indie como Factory, le pertenecía al gran imperio de la música británica como Virgin. Tony Wilson nos dijo, lo que están haciendo es el futuro de la música pop, y nosotros le dijimos, váyanse a la ¿cómo te atreves a llamarlo el futuro de la música pop, bastardo? Nos sentimos profundamente insultados. Sin embargo, él se mostró absolutamente inflexible y dijo, no, esto es el futuro de la música pop, aunque no lo sepan. Solo somos una pequeña discográfica, deberías estar en Tobo de Pops. Pondremos Electricity en Factory y lo usaremos esencialmente como una demo glorificada para conseguirnos un contrato discográfico. Nosotros dijimos, sí, saca la otra. Pero eso es exactamente lo que pasó. Insatisfechos con la antigua versión hecha por Martin Hannett, debido a la sobreproducción que tenía, decidieron producir una nueva versión de Electricity, publicándola dentro de Dindis. Curiosamente, esta no sería la única versión de Electricity, ya que el tema a lo largo del tiempo iría teniendo nuevas versiones. Aunque OMD se fue de mala manera de Factory, sabiendo que de ahí nunca tendría éxito, el nuevo lanzamiento de Electricity sería tan solo el inicio de una banda que estaba a punto de hacer algo grande. Cuando Dindis publicó la nueva versión de Electricity, el sello decidió reservarles un concierto junto a Gary Newman. Gran parte del dinero que ganó el grupo gracias al sencillo y los conciertos que habían hecho fueron invertidos para hacer un estudio dentro del centro de Liverpool. Esto debido a que el grupo tenía bastante material escrito para hacer un álbum y porque eran conscientes de los altos costes que significaba tener su propio estudio.
Cuando la gira junto a Gary Numan terminó en octubre, el grupo decidió hacer ensayos para su nuevo álbum en noviembre de 1979. Estos ensayos fueron hechos en el Gramophone Suite. El primer álbum tomó bastante tiempo en hacerse, ya que OMD tenía que hacer gira con los Talking Heads, y también por la enorme inexperiencia que tenía la banda al tratar con el sello discográfico, estando puestos bajo una enorme presión para sacar el primer disco. El sonido del disco no había sido terminado a la perfección sobre el anterior año que tenía que ser omitido, lo cual significó que el tema Enola Gay no fuera incluido en el primer álbum. Febrero de 1980, miró a Disc lanzando su campaña para mostrar temas del nuevo álbum de OMD. El primer tema mostrado fue el sencillo que salió publicado ese mismo mes, Red Friend White Light, una canción la cual OMD llegó a detestar por su obviedad. Su nuevo sencillo obtuvo una positiva cantidad de ventas, obteniendo ganancias por las 10.000 copias vendidas. Para ese año, a partir de sus conciertos, OMD reemplazaría el magnetófono Winston y las cintas de acompañamiento por seres humanos. El dúo trajo a la agrupación nuevos miembros que fueron ex compañeros de su antigua banda, The ID, como Malcolm Holmes en la batería, al igual que trajeron al teclista de Dalek I Love You, Dave Hughes. De este modo, OMD pasó de ser un dúo a una banda que liberaba su sonido a través de la neblina del escenario de los conciertos. Al igual que Electricity, Red Friend White Light alcanzó un puesto alto dentro de las listas independientes. En cuanto a su álbum homónimo, Orchestra Maneuvers in the Dark se refiere, fue un disco que tuvo un mejor puesto que el single que sería un avance del álbum. El disco se convirtió rápidamente en uno de los álbumes más vendidos de Reino Unido, algo muy satisfactorio sabiendo que su segundo álbum sería publicado 8 meses después. Nuevamente, Peter Saville ayudaría a la banda a diseñar la portada constructivista que reflejaba el sonido electrónico y sombrío del grupo. Ni siquiera OMD se había dado cuenta del impacto que tendría su primer trabajo. Más bien, ellos lo consideraban como un trabajo que quedaría en el olvido, cuando temas como Messages, Almost, Julia's Song, Red Friend White Light, Balkan Soldiers o Electricity los volvieron una de las bandas más recordadas de los 80. Incluso las críticas de la prensa eran demasiado positivas. Junto a la reacción de la audiencia en los conciertos y del mismo John Peel al hacer una Peel Session de ella, Dix se dio cuenta que Enola Gay debía ser la siguiente canción en convertirse en single. Sin embargo, OMD sugirió al sello que Messages fuera el siguiente single en ser publicado. Al igual como hicieron con varias canciones del álbum, OMD le pidió al sello que regrabara Messages, ya que sabía el enorme impacto que generaría ante sus fans. La banda se establecería en los estudios nuevamente y traería a Mike Howlett para producir la nueva versión de Messages, aconsejándoles este mismo que la mejor manera de traer la canción era como sencillo. Este tema sería acompañado junto al lado B, Waiting for the Man, tema de la banda The Velvet Underground. La nueva versión de Messages fue una mejora bastante grande en comparación a su antigua versión poco bailable que había sonado en la radio de John Peel antes de aparecer dentro del álbum. El tema inmediatamente se volvió un hit en mayo de 1980, mes en el que fue publicada. El sencillo fue tan exitoso que permitió a OMD aparecer por primera vez dentro del programa Top of the Pops. Top of the Pops no fue realmente el programa debut de OMD dentro de la BBC. Anteriormente, para abril de 1980, la banda había tocado en el programa Hollywood Whistle Test, programa en el que se vio bastante mal debido al ingeniero de sonido que les había tocado, el cual ayudaría a ZZ Top, la cual sería la siguiente banda en tocar dentro del programa. Lo más gracioso de todo esto es que el guitarrista de ZZ Top, Billy Gibbons, rápidamente se volvería fan de OMD.
Messages fue la primera canción de OMD en convertirse en un hit, alcanzando por primera vez el puesto 13 dentro de las listas del Reino Unido. Algo que se puede ver en la nueva versión de Messages era su ritmo pegadizo gracias a los sintetizadores melancólicos que transmiten un fondo tranquilo. Andy McCluskey ha afirmado en más de una entrevista con modestia típica que todas las letras de las canciones del grupo no tenían sentido y eran bastante triviales. Mis palabras son en su mayoría al azar y más que ver con alrededor de ese sentido. A pesar de las palabras expresadas por McCluskey, Messages tenía una letra gentilmente conmovedora y muy bien elaborada. Para su momento, OMD finalmente había logrado todo lo que alguna vez había soñado, formar una banda y vivir de la música. El grupo había alcanzado los primeros puestos con Messages, ganando dinero gran parte gracias a su sencillo. También la banda tenía una enorme cantidad de seguidoras mujeres que soñaban con ellos y que los seguían a todas partes. En cierta medida, OMD ya era una de las bandas más importantes del Reino Unido, algo que ni ellos mismos pensaron cuando formaron el proyecto. Nunca pensé ser el nuevo David Cassidy. Sin embargo, tanto Dave Hughes y Malcolm Holmes, por alguna extraña razón, nunca se les parecía tomar en cuenta. Para muchos, pese a OMD ser una banda, varios lo miraban como el proyecto de Andy Paul, donde ellos ponían las ideas de las canciones y las letras, mientras que David y Malcolm simplemente eran sus ayudantes. OMD volvería a los estudios con Mike Howlett para grabar su nuevo álbum. Incluso decidieron abandonar su anterior estudio para grabar su nuevo disco dentro de Rich Farm. Su segundo álbum Organization, junto a su nuevo hit Enola Gay, fue el ejemplo en el que OMD reflejaba su enorme tristeza y frustración al darse cuenta que su grupo había quedado cegado por la fama y el dinero, en vez de ser ellos mismos. El suicidio de Ian Curtis ocurrió en mayo de 1980. Artista admirado por Andy McCluskey, contribuyó al aire sombrío alrededor de la banda. En su peor momento, el dúo pensó que ellos no tenían más que ofrecer y que necesitaban callar a todos inmediatamente. En gran medida gracias al último disco de Joy Division, Closer, la banda pudo influenciarse para mostrar el nuevo sonido que quería para su segundo trabajo. Mike Howlett también contribuyó, dándoles ideas que ellos proporcionaron gracias a su experiencia y conocimiento por la música. Él extrajo los sonidos de sus cabezas más rápidamente que el proceso de ensayo y error, la cual fue la norma de su anterior disco. El resultado fue un álbum que inevitablemente carecía de la inocencia y energía directa de su anterior trabajo. Habiendo tenido algo de éxito que el anterior habrá publicado en febrero, el otoño de 1980 miró a Tendex haciendo publicidad a un nuevo single que se volvería en un enorme hit y que fue tomada en su segundo álbum. Enola Gay fue el tema que había dado en el blanco dentro de los primeros puestos de las listas del Reino Unido. Era obvio que tanto OMD como el público de los conciertos sabían muy bien el éxito que sería Enola Gay, siendo conscientes mucho antes que el tema se convertiría en uno de los himnos del grupo antes de ser un single. De hecho, la versión en concierto era mucho mejor que la versión en single gracias a la enérgica voz de Andy y la crujiente persecución reemplazando el sonido del tambor de las primeras versiones. La voz perversamente de Andy en Enola Gay fue más allá de los teclados enganchantes y pegadizos, dando una melodía que ella hacía en un entorno bastante sombrío. El Enola Gay fue el nombre del avión que lanzó la primera bomba atómica, conocida como Little Boy, sobre Hiroshima el 6 de agosto de 1945, y también el nombre de la madre del piloto. Mientras Perú había abordado el mismo tema de OMD en la canción 30 Seconds Over Tokyo de una manera sombría y experimental, OMD convirtió el tema en un paseo. Tanto así que sobre los subsecuentes 6 meses, media Europa creció para amar el tema sin entender una sola palabra de la letra. En cuanto a Organization, su segundo trabajo fue una obra bastante diferente a lo que estaba haciendo OMD antes. Mientras el sabor de las melodías del anterior trabajo de OMD habían sido dulces, su segundo trabajo era más agridulce. Si OMD había traicionado una cierta rabia de Kraftwerk para su entonces, debido a sus externas influencias por Tangerine Dream, Organization resultó ser un álbum mucho más influenciado por el Closer de Joy Division.
alejándose de su sonido pop agradable y adentrándose en melodías mucho más sombrías, que fue algo que pocos esperaban. A pesar de que su segundo trabajo era más experimental que su disco antecesor, OMD siguió viviendo bajo una luna de miel gracias a las buenas críticas que recibió por parte de su nuevo trabajo. Para su entonces Dave Hughes, quien tocaba el teclado junto a OMD, dejó el grupo debido a los problemas que estaba teniendo al trabajar las canciones de Organization. El grupo decidió integrar a un nuevo miembro al grupo, Martin Cooper, viejo amigo de Andy Paul al igual que saxofonista. Cuando la formación Malcolm, Andy, Paul y Martin nacería. OMD parecía ser una banda que lo tenía absolutamente todo, una serie de singles que fueron un éxito, una serie de discos que me dieron bastante bien. Sin embargo, ¿qué podía pasar ahora? En la medida en que Reino Unido estaba preocupada en 1981, principalmente debido a la desaparición de OMD, solo cuando todos esperaban un nuevo Enola Gay, el siguiente año sería el fin de una carrera de arduo trabajo para la banda y una etapa para tomarse un tiempo sabático. Entre enero y febrero de 1981, el nombre de OMD apenas aparecía en las revistas. No había nuevas grabaciones ni entrevistas a la prensa. Toda la información relacionada al grupo permanecía en silencio. Lo que OMD estaba haciendo en 1981 era simplemente hacer más giras a través de Europa, Estados Unidos y Canadá. Para su entonces nuevamente OMD estaba teniendo presión por parte del sello, ya que en el contrato decía que la banda debía sacar un nuevo álbum por año acompañado de un tema que fuera un single. Ya para la gira de Estados Unidos, OMD había terminado un tema que próximamente se convertiría en el siguiente hit del grupo desde Enola Gay. La presión fue tan grande que la boda de Paul que se iba a celebrar ese año tuvo que ser cancelada para seguir tocando junto a OMD, mientras las demandas de crear un tercer álbum estaban creciendo. No fue hasta después de las giras por Estados Unidos que OMD sacó su nuevo sencillo, Souvenir. Souvenir fue un intento de apartarse de su recurso como una pieza de música. Fue la primera canción en emerger de las sesiones de su tercer álbum y fue la siguiente gran canción de Enola Gay. Souvenir dejaría las expectativas altas de lo que sería su nuevo trabajo. En un esfuerzo por disfrazar el sonido de la banda, el grupo decidió que la canción debía ser cantada por Paul. El tema sería escrito por el nuevo miembro del grupo, Martin Cooper, convirtiéndose más tarde Cooper en una pieza clave dentro de OMD, al igual que lo haría Malcolm Holmes. A pesar de todos esos años, más adelante, Martin Cooper dejaría OMD para formar una nueva banda junto al ex miembro de OMD, Dave Hughes, pero la banda, Godot, no funcionó y Malcolm lo perseguiría para que regrese a OMD. Aunque Andy y Paul formaron el grupo, Malcolm y Martin dejarían de tomar un papel secundario para ser miembros serios de la banda en vez de ser sus ayudantes. Improbable el año anterior con un sencillo comercial como Enola Gay, Souvenir fue seguido por un single mucho más oscuro y experimental, Joan of Arc, tema producido por Roger Mangering. De hecho, su nuevo sencillo llegó con demasiada rapidez tras la pista de Souvenir. Joan of Arc representó otro aspecto de que OMD no era un proyecto comercial para hacer dinero. A diferencia de sus temas influenciados por Kraftwerk con melodías pegadizas de música pop, Joan of Arc se influenciaba del Krautrock, de la atmósfera de la Düsseldorf, que giraba alrededor de su homenaje agnóstico por el catolicismo. A pesar de sus obvias influencias al catolicismo y la religión, Joan of Arc alcanzó el puesto 5 dentro de las listas británicas. Tras tanto tiempo de espera y con 2 canciones como muestra, OMD sacaría por fin su tercer álbum tan esperado, Architectural Morality. Los singles que había publicado la banda lograron poner en contexto lo que realmente los fans de OMD se iban a encontrar. Un disco completamente diferente, con un sonido más experimental y oscuro que sus 2 trabajos pasados. Para este nuevo álbum, OMD tomó la decisión de cambiar todo su equipo de música, provocando que Architectural Morality tuviera un sonido más distinto. Mientras los teclados de sus trabajos pasados tenían un sonido modesto, OMD utilizó un sintetizador Prophet 10 y un Mellotron Novatron. Su tercer instrumento, y no menos importante, fue su enorme influencia por Tangerine Dream, que les dieron grandes ideas sobre lo que sería el sonido de su nuevo trabajo.
La intención era que Architectural Morality fuera una continuación de Organization, aparte de las influencias de Andy McCluskey por la religión. Esto es evidente en Joan of Arc y Maid of Orleans. El título de Architectural Morality fue prestado del libro de David Watkin, nombre que Margaret Johnson de Marry and the Muffins quería utilizar para su nuevo álbum. Con su tercer exitoso álbum, OMD proporcionó ir más allá de las dudas de lo que ellos eran capaces de escribir, música de genuina calidad y originalidad, la cual podía competir en los mercados de la música pop. El synth-pop sería la nueva música que dominaría la década de los 80. Aquel mundo futurista que directores de cine como Ridley Scott con Blade Runner habían creado, se había hecho un sueño hecho realidad por muchas bandas. Depeche Mode, The Human League, Heaven 17, Visage, Spandau Ballet, New Order serían tan solo algunos nombres que liderarían las listas británicas. En cuanto a grupos como Tears for Fears, Black Mage, Berlin, Yazoo, Eraser o los Pet Shop Boys serían las nuevas bandas que continuarían el legado de Gary Numan o OMD. Muy pocos escritores y artistas han logrado crear música tan vibrante y genial y ser un éxito comercial como OMD. Ellos continuarían durante la década de los 80 sacando una serie de álbumes geniales. Sin embargo, OMD ya había marcado un capítulo dentro de la música pop. Si te gustó este video, apreciaría que le des like y te suscribas al canal para saber cuándo subiré nuevo contenido. Puedes seguirme en mis redes sociales de Instagram y Facebook, eso me ayudaría un montón. Agradecimientos especiales a Exodus08 y a Jimena, quienes me ayudaron con este video. Soy Narciso Negro y nos vemos en otro episodio.